Olam 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola, buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Olam 7 Internacional. Un gusto conocerlos, verlos y saber que están sintonizando nuestro canal Olam 7 Internacional. En este momento vamos a hablar sobre la palabra de Dios, sobre el estudio de la palabra de Dios, sobre la transformación que debe llevar a cabo la palabra de Dios a través del estudio de la Biblia diariamente y llevado a la práctica en nuestras vidas. En este momento vamos a tener palabras de oración para dar inicio al estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te damos gracias por permitirnos estar estudiando una vez más tu palabra. Sabemos que fue instituida como una norma de fe y de vida para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que la palabra de Dios es un regalo que tú nos diste y que es algo muy interesante para nuestras vidas. Gracias por habernos dado tu palabra. En este momento te pedimos tu ayuda y tu dirección. Pueda ser tú bendiciéndonos y a todos esos hermanos que nos están sintonizando. Amén. Ok, habíamos estado hablando de la palabra de Dios todos estos tiempos. Habíamos hecho énfasis al estudio de la palabra de Dios. Pero en este momento quiero enfrascarme en lo que es la transformación, lo que causa, lo que produce el estudio de la palabra de Dios, pero no solamente una lectura simple, sino una lectura que llegue a nuestro corazón, una lectura con aquel deseo, con aquella necesidad de saber de Dios, con aquella necesidad de encontrar en Cristo un modelo, de encontrar las pisadas de Él trazadas en la Biblia, porque es la regla de fe para nuestras vidas. Para dar inicio, vamos a irnos a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el capítulo 2, el versículo 2, que dice así: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Algo muy interesante, dice que como un niño recién nacido debemos de desear la leche espiritual. La leche espiritual dice que es el estudio, por medio del estudio de la palabra de Dios, como aquel deseo de un niño recién nacido que desea, que necesita de la leche materna. Así debemos de necesitar estar en comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. También habíamos hecho énfasis a lo que decía San Juan capítulo 5, el verso 39, que decía que escudriñemos las escrituras. Las escrituras se deben de escudriñar con aquel deseo, con aquella ansia de la palabra de Dios, porque la escritura produce un proceso en nuestra vida. Porque si nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 3, el verso 2, habla de que no todo el tiempo vamos a ser unos niños en el conocimiento de Dios. No todo el tiempo vamos a ser unos niños, porque debemos de llegar a ser adultos. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, el verso 2. Dice así: os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podéis soportarlo, y ni aún podéis ahora. Entonces, no todo el tiempo vamos a estudiar, a estar recibiendo leche, o sea, en lo que es teoría de la palabra de Dios, sino esa teoría debe ser práctica en nuestra vida, debe ser llevada a la práctica, porque la palabra de Dios tiene algo muy interesante, de que la palabra de Dios nos transforma. Al estudiar cada vez más la palabra de Dios, nosotros vamos encontrando aquel modelo trazado que es Cristo Jesús, como es en el Antiguo Testamento, un Dios que siempre estuvo pendiente de su pueblo, un Dios que siempre estuvo dispuesto a ayudarlos en el momento que necesitaron, y siempre derramó sus bendiciones en el tiempo que ellos fueron obedientes a sus mandatos.
algo muy interesante que lo encontramos también en el Antiguo Testamento como un Salvador prometido. En el Nuevo Testamento lo encontramos a Jesucristo como un Salvador manifestado. Lo encontramos el sacrificio trazado para poder comprarnos y pagar el precio de lo que es nuestra vida eterna. Si nosotros la acogemos y llegamos a tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Dice que la palabra de Dios nos da vida también, nos da vida física y vida espiritual. Algo muy interesante, que la vida que produce la palabra de Dios es una vida física y espiritual, porque a través de la palabra de Dios recibimos esa vida que es algo muy, muy lindo, el estudio de la palabra de Dios, porque nos muestra el modelo de Cristo que nosotros debemos imitar. Y para ello vamos a verlo en Hebreos 4:12. En Hebreos capítulo 4, el verso 12 nos habla algo muy interesante. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, algo muy interesante que tiene la palabra de Dios es que dice de que es viva y eficaz. Produce vida, vida física y vida espiritual. Pero para que produzca una vida saludable, física y espiritual, tenemos, ¿qué hace también? Dice, una espada, que dice que penetra hasta partir el alma. Sabemos que debemos de pasar por el proceso de la poda como cristianos. La vid requería una poda para que pudiese dar más frutos y mejores frutos que los que estaba dando a través de la poda. Entonces la palabra de Dios corta todo aquello que aquello que nosotros amamos, que va en contra de la voluntad de Dios, como son el orgullo, muchas cosas, la envidia, muchas cosas malas que hay en nuestro corazón. Todo eso, la palabra de Dios es para eso, para desarraigar de nuestro corazón todas esas cosas que nosotros tenemos. Algo muy interesante que dice la matutina La Fe por la cual vivo, en el 5 de agosto habla algo muy interesante a la palabra de Dios que me llamó la atención y decidí compartirlo con ustedes. Dice ahí en el 5 de agosto, la profeta hace mención de lo que es Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Dice ahí: nadie podrá lograr la perfección cristiana si descuida del estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar cuidadosamente y atentamente su palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Escudriñar la Escritura, porque en ellas, lo que decía San Juan 5:39, fue la orden que Jesús dejó antes de partir. Escudriñar la Escritura, porque dijo también en Mateo 24, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero por eso dice que escudriñemos las Escrituras, para que en ellas tengamos conocimiento tanto de los tiempos que estamos viviendo y tanto de ese modelo que es Cristo Jesús. Entonces dice allí de que este estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo. ¿Qué encontramos en la Escritura? El modelo divino, a Cristo Jesús trazado a través de la Escritura. Todo ese tiempo, cuando Cristo vino a vivir como un Salvador, vino a redimirnos a la tierra, encontramos el modelo divino de Cristo, de una vida pura y sin pecado. Algo muy interesante que dice allí, de que ellas testifican de Cristo. A medida que uno llega a dominar la historia del Redentor, descubre en sí mismo defectos de carácter, sus fallas. O sea, nosotros a través del estudio de la palabra y de estudiar el modelo de Cristo, a través del manual que Él nos dejó, que son sus escrituras, su santa palabra, la Santa Biblia, nosotros encontramos cuántos errores tenemos en nuestro carácter, tantas cosas que existen, tantas diferencias que hay en nosotros. Algo muy interesante que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos, si queremos seguir el modelo de Cristo que está trazado en la Escritura, debemos de escudriñar las Escrituras para ver cada paso, a cada forma, cada parte de la vida de Jesús,
para que nosotros aprendamos cada vez más de Él y que es a través de ese testimonio trazado en la palabra de Dios podamos ser transformados. Dice que la palabra de Dios, aparte de que es viva y eficaz, para que nos produzca en nosotros esa vida que se encuentra en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llena el alma, nos llena aquel vacío, nos consuela todas nuestras tristezas y nuestras preocupaciones. Algo muy interesante que quería tocar, qué cosas que se deben hacer con la Biblia. Algo muy interesante, dice cosas que se deben hacer con la palabra de Dios, y para eso vamos a irnos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 19. Dice que la palabra de Dios debe estudiarse todos los días. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es muy interesante para el crecimiento espiritual, porque sin el estudio de la palabra de Dios no podremos encontrar lo que es el desarrollo de una vida cristiana. No podremos, porque en ella está trazado todo nuestro manual como cristiano. Dice en Deuteronomios capítulo 17, el verso 19, las tendrás contigo, para leerlas todos los días de tu vida, para aprender a reverenciar al Señor tu Dios, para que guardes todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. La palabra de Dios, el escudriñamiento de la palabra de Dios nos sirve para que por medio del escudriñamiento de la palabra de Dios pongamos por obra. Al estudiar la palabra de Dios sabemos qué es lo que Dios demanda para nosotros, entonces lo ponemos por obra. En San Juan 5:39 dice que debemos de escudriñarla con interés. Debemos de escudriñarla con interés. Dice en San Juan 5:39 algo muy importante. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos dan testimonio de Cristo. Algo muy interesante que también dice que las escrituras deben de aceptarse con gozo. La palabra de Dios debe causar gozo en nuestro corazón. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 15, el verso 16. En el libro de Jeremías encontramos algo muy interesante referente a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, el verso 16. Y dice allí algo muy interesante, que eso debe ser lo que debe llenar nuestro corazón diariamente al escudriñar la palabra de Dios. Cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, ella debe producir gozo, porque la palabra de Dios nos habla, es Dios hablándonos a nosotros. Sabemos que por medio de la oración nosotros nos comunicamos a Dios como un amigo, pero Dios nos habla también a través de su palabra. Ahí está la respuesta de Dios, dándonos sus promesas, sus consuelos, enseñándonos lo que debemos de llevar a cabo en nuestras vidas. Algo dice así en Jeremías capítulo 15, el verso 16, dice así: cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor Todopoderoso. Algo muy interesante que dice Jeremías, que dice que la palabra de Dios, cuando la recibía, él la devoraba, porque la palabra de Dios fue el gozo y la alegría de su corazón. Así debe ser en cada uno de nosotros, un gozo, una alegría. Cada día en que estudiamos la palabra de Dios, debemos causarnos gozo, alegría, aquel deseo de estudiar la palabra de Dios. Y no solo estudiarla, porque sabemos que no solo consiste en leerla, sino consiste en llevarla a cabo en nuestra vida, ponerla en práctica, porque eso es lo que Dios quiere. Porque podemos leerla solamente, pero si esa palabra de Dios no hace eco en nuestra vida, no toca nuestro corazón, no nos llama, no atendemos al llamado de Dios hablándonos, entonces la palabra, sí, el estudio es muy bueno, pero no solamente debe ser teórico, también debe ser llevado a la práctica. Dice también que la palabra de Dios debe de ser aceptada con gozo, lo que decía Jeremías 15:16.
y debe ser practicada fielmente también. Pues, no solamente debe ser leída, debe ser practicada fielmente. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo al apóstol amado, a Juan, encontramos algo muy interesante. En el capítulo 1, el verso 3, dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Algo muy interesante e importante que dice, que dichosos los que leen. Una cosa, hay que leer la palabra de Dios, pero no solamente leerla, hay que oírla. O sea, sí, también a través de la lectura estamos escuchando la palabra, estamos escuchando a Dios hablarnos a través de su palabra. Y dice, dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella. Ahí va con algo muy interesante, ya llevarla a cabo, llevarla a la práctica en nuestra vida. La palabra de Dios no debe ser solamente teoría, sino debe llevar a ser prácticas en nuestra vida. Debe ser práctica. Debemos practicarla diariamente. Cada vez que estudiamos algo, debemos llevarlo a la práctica. Debemos de entender el plan, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Algo muy interesante que dice que la palabra, al obedecer la palabra de Dios, encontramos algo que la palabra de Dios tiene recompensa. Al que la vive y al que la obedece, lo recompensa Dios. Y eso lo encontramos en Salmo capítulo 19. ¿Por qué es tan interesante la palabra de Dios? En Salmo capítulo 19 se está hablando acerca de la ley, pero se refiere también a la palabra de Dios, hacia los requerimientos de Dios hacia nosotros. Lo que dice Salmo capítulo 19, el verso 7. La ley del Señor es perfecta, dice, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra el ojo. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos son justos. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar la palabra de Dios? Porque dice que la ley del Señor, sí, los requerimientos de Dios que están plasmados en esta santa palabra, en la santa Biblia, son tan perfectos que restauran nuestra alma. Sin ellas es el manual para nuestra vida como cristianos que somos. Es un manual trazado, el manual de un Cristo, de un Salvador, de un Dios, de un ejemplo que debemos de imitar. Es algo muy interesante. Algo más que quería tocar, de que la palabra de Dios también da lo que es recompensa a quien la vive y a quien la lleva acá. Dice ahí, dice que son más deseables que oro, más que oro muy afinado, más dulces que la miel de panal. Ese es el gozo que debe producir la palabra de Dios. Dice, una dulzura como la que sintió Jeremías. Dice, fue dulce en mi boca como miel. Eso es algo muy interesante. Además, por medio de ellos, tu siervo instruido, el verso 11, en guardarlo hay grande galardón. Entonces, en obedecer la palabra de Dios, hay grande galardón. Y algo muy interesante que dice también en Salmo, el capítulo 119, Salmo 119, el verso 9, dice algo muy interesante para la juventud y también para cada uno de nosotros como personas y como cristianos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cuál es la clave? Dice, con guardar tu palabra. La palabra de Dios, al llevarla a la práctica, nos ayuda a limpiar nuestro camino como jóvenes y como personas, tanto adultos como jóvenes. Este consejo no es solo para los jóvenes, sino para toda persona que es amante del estudio de la palabra de Dios y que tiene esa comunión a través con Dios, a través del estudio de su palabra. La palabra de Dios nos da cientos de promesas para nosotros como cristianos y para
la persona que acoja a Dios a través de una comunión muy íntima con Él, como un Dios personal, como un Salvador personal. En Salmo capítulo 1, ahí dice cuál sería la cómo estaría la persona que viva en obediencia a Dios a través de su palabra, a través llevando a cabo diariamente en su vida lo que la palabra de Dios pide para cada uno de nosotros como personas y como cristianos. Dice, dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Dice el verso, antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y noche. ¿Qué es? En deleitarse en la ley del Señor, en los requerimientos de Dios, tener gozo al vivirlo, tener gozo al llevarlo a práctica en nuestra vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Algo muy interesante que, según el estudio que habíamos hablado cuando Dios le dijo a Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y así prosperarás en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien. Eso es algo muy interesante. No es así, dice, con los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor cuida del camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Algo muy interesante. Siempre la palabra de Dios tiene algo para nosotros. Pero que también dice que sí, debemos de aceptarla. Debe ser dulce en nuestra boca como miel. Al leerla debe producir aquel gozo. Pero también la palabra de Dios dice que una espada de dos filos debe cortarnos. Y en el proceso de la poda ahí existe el dolor, porque tenemos que al vivirla y al llevarla a la práctica tenemos que luchar contra lo que somos, contra las cosas que tenemos, contra muchas cosas que hay en nuestro corazón que a veces son malas. Por decir, hay muchas cosas como el orgullo, muchas vanidades, cosas así que existen en nuestras vidas. Y por eso en Apocalipsis 10, el Apocalipsis 10 está hablando de una profecía que era cuando el librito abierto es desatado, el libro de Daniel es quitado el sello. Pero algo que se puede aplicar a la palabra de Dios, que dice ahí, entonces, dice el Apocalipsis 10, 8, dice, la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ven, toma el librito abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Sabemos que este ángel es Cristo, el cual desata el sello que tenía el libro de Daniel. Fui al ángel, le pedí que me diese el libro y me dijo, tómalo, cómelo. Será dulce como miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito en la mano del ángel, lo comí y en mi boca fue dulce como miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo, es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Bueno, entonces dice que esto causa la palabra de Dios también, que al llevarla, leerla, estudiarla, es lindo, porque encontramos el modelo de Cristo. Pero también debemos de permitir que la palabra de Dios cause efectos en nuestra vida. Y allí es donde nos metemos en problemas. Porque la palabra de Dios, al causarnos, dice que se vuelve amarga en nuestro estómago. Porque tenemos que luchar contra lo que somos, contra lo que queremos, contra eso que no nos deja ser lo que Dios queremos, lo que Dios quiere que seamos. Nosotros queremos ser a veces una cosa y Dios nos dice, esto es lo que quiero para ti, Dios, pero nosotros a veces por nuestro orgullo y por nuestra forma de ser no permitimos que Dios, entonces eso es lo que causa lo amargo, aquello amargo, digerir la palabra de Dios, eso es lo que causa la amargura, llevarla a práctica en nuestra vida. La palabra de Dios se lleva a práctica en nuestra vida, produce una recompensa, pero sabemos que la recompensa siempre está. Dios siempre dijo, Dios nos pone reglas para que llevemos una vida verdaderamente cristiana. Pero ¿qué? Dice que al llevarla a la práctica producirá esa amargura. Pero
porque tenemos que luchar contra lo que somos, contra lo que tenemos, contra lo que hemos sido. Entonces, hermano, ha sido un gozo y alegría estar con ustedes y que pueda ser de mucho gozo y alegría compartir la palabra de Dios. Tenemos que saber que de esa palabra de Dios debe ser llevada a práctica en nuestras vidas. Para finalizar, vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por la vida que nos da y por habernos permitido estudiar tu palabra de Dios una vez más. Sabemos que tu palabra fue instituida para darnos fuerza, fortaleza y que fue instituida para ser llevada a práctica. Sabemos gracias por este manual que nos permitiste tener, que es tu santa palabra, divina y sagrada. Te agradecemos porque es un regalo que tú nos diste. A través de esa palabra podemos encontrar que el modelo de ti trazado en cuanto a un Salvador, como un Redentor y como un modelo para cada persona que aún trazado ese camino, que aún hasta niños pueden entrar en él. Todo esto te lo pedimos, que puedas ser tú guiando y bendiciéndonos y bendiciendo a todos esos hermanos que nos están sintonizando. Amén. Ha sido un gozo y estudiar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Que tengan una feliz tarde. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas pueden disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causa en mi temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzad, sobre el Jordán destáquense las puertas fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Olam 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pabón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.